Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 6 de julio, jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, al continuar con la lectura del libro del Génesis, leemos el capítulo 22, versículos 1 al 19. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a 2 de sus criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: quédense aquí con el burro, yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre, Abraham: Padre. Él respondió: ¿qué quieres, hijo? El muchacho contestó: ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios nos hará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio: el Señor provee. Por lo que aún el día de hoy se dice: el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas, en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios. Leemos hoy día en el libro del Génesis ese sacrificio que Dios le pide a Abraham respecto a su propio hijo Isaac. Es una cosa tremenda porque uno puede espantarse y horrorizarse. Decir, ¿cuál es la idea? ¿Qué quiere lograr Dios pidiéndole a Abraham que sacrifique a su único hijo? Y lo que tenemos que recordar es muy sencillo. Lo que Dios le está pidiendo hacer a Abraham es lo que Dios ha estado dispuesto a hacer con su propio hijo, a quien nos lo ha entregado en sacrificio por nuestros pecados.
Esa es la lógica que se esconde justamente en esta lectura. Aquí donde nace esa alianza entre Dios y Abraham, de la cual se va a formar ese pueblo israelita, ese pueblo judío del cual va a surgir el Mesías, el Salvador para todas las naciones. ¿Quién es ese Salvador? El verdadero Cordero que ha provisto Dios. Y entonces es verdaderamente precioso ver la profundidad de lo que hay detrás de esta escena. Si nosotros nos quedamos solo viendo, ay, Dios le pidió un sacrificio al Hijo, qué horror, qué escándalo, no entenderemos. No entenderemos lo que hay detrás y lo que significa y la profundidad y la hermosura. ¿Por qué tenía Dios que sacrificar a su propio Hijo por ti y por mí? Ay, ¿cómo le va a pedir a Abraham que sacrifique a su único hijo? Porque Dios se lo dio. Y lo que está justamente es probando que en el corazón de Abraham hay esa verdadera y profunda fe, con una gran diferencia. A Abraham se lo ha detenido en el último momento. Dios no se ha detenido en el sacrificio de su único hijo. Pone a prueba a Abraham. ¿Dios tiene derecho a ponernos a prueba? Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, no existe un amor que no se esté continuamente poniendo a prueba. Cuando un hombre le dice a una mujer que la quiere, bueno, tendrá que probarlo. Decirlo es muy fácil. Cuando efectivamente establecemos cualquier relación de amor, vamos a tener que probarlo y no solo una vez, sino muchas veces. Dios le pide entonces, toma a tu hijo Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el lugar que te voy a indicar. ¿Por qué Abraham cumple? Tiene un solo hijo, uno solo que ha tenido en la ancianidad cuando pensaba que ya no podía. Su esposa se ha reído pensando en quedar embarazada tan vieja. Y sin embargo, Dios le ha dado a ese hijo. ¿Por qué ahora se lo pide? ¿Y qué es lo que hay en el pensamiento de Abraham? En primer lugar, saber que yo soy la criatura y Dios es Dios. Si Dios me pide esto, que para mí no es cuerdo, que para mí no es lógico, que para mí no lo logro entender, Dios sabe más. Si yo no parto de este presupuesto, siempre voy a estar con la tentación de pretender ponerme por encima de Dios. Siempre voy a estar con la pretensión de saber más que Dios. ¿Abraham entendía lo que sucedía? No, seguramente. No entendía lo que estaba pasando, pero tiene una convicción clara. Dios sabe más. Dios sabe más. Además, no hay nada imposible para Dios. Dios me ha dado un hijo cuando la naturaleza decía que yo ya no podía tener un hijo. Pues bien, entonces significa que si Dios me ha prometido una descendencia, esa descendencia se dará. Incluso si yo sacrifico a mi hijo ahora. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y entonces entendemos la profundidad de la fe de Abraham. Entendemos esa profundidad de fe de confiar en Dios, de esperar en Dios, de saber que Dios sabe más, de saber que Dios todo lo puede. ¿Le podía dar otro hijo? ¿Podía resucitar a su hijo después de muerto? En fin, la promesa de Dios no se iba a quedar en falso, no iba a quedarse sin realizarse. Esta es la convicción de Abraham. ¿Cuál tiene que ser nuestra convicción de fe? Que lo que me promete el Señor se cumple. Ahora, es precioso varios aspectos, porque el monte que le indica el Señor, hay ciertos estudios que indican que es el monte donde después, muchísimos años después, se funda Jerusalén. Y en ese monte está el Calvario, que es el lugar donde efectivamente se produjo el sacrificio del unigénito de Dios, es decir, en el mismo lugar. Segundo,
viene esta pregunta de Isaac. Tenemos el fuego, tenemos la leña, pero no tenemos el cordero. Dios proveerá. Y en este momento Abraham lo que ha hecho es profetizar cómo Dios iba a proveer el verdadero cordero para el sacrificio, su propio hijo, que es el Cordero de Dios. Y por eso ese lugar se llama Dios proveerá. Dios proveerá verdaderamente el sacrificio redentor, el sacrificio salvador para toda la humanidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. El día de ayer hemos leído esta escena tremenda donde Jesús, después de pasar por esa tormenta, ha llegado al otro lado de la orilla del mar de Galilea y después de haber liberado a 2 endemoniados, los habitantes de la ciudad cercana le han pedido que se vaya de ahí, horrorizados con la presencia del Señor. El Señor vuelve en la barca a la otra orilla del lago y llega a Cafarnaúm, su ciudad, dice el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué dice su ciudad? Porque Jesús se ha establecido en Cafarnaúm, que era la ciudad de Pedro. Ahí ha creado, digámoslo así, su base de operación. Y entonces le traen a donde él estaba un paralítico postrado en la camilla. San Mateo no dedica mucho a la narración de los particulares de esta escena, pero sabemos por los otros sinópticos la profundidad de la escena. Había tanta gente fuera de la casa de Pedro que estos hombres que llevaban al paralítico no podían pasar. Lo treparon al techo, abrieron un hueco en el techo y bajaron con cuerdas al paralítico poniéndolo delante de Jesús. No nos cuenta San Mateo esto, sin embargo, nos dice que Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, y esto es clave, viendo la fe de aquellos hombres. Fíjate que no está diciendo viendo la fe del paralítico, sino viendo la fe de aquellos hombres que llevaban al paralítico. Le dice al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Lo primero que hace el Señor no es decirle al paralítico: «Levántate, sana», sino darle la sanación misericordiosa del perdón de sus pecados. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Por la intercesión de los otros hombres. Y entonces se nos presenta en este Evangelio el valor, la grandeza, la profundidad de lo que significa la intercesión. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de intercesión? De pedir por los demás, de interceder por los demás, de pedir por el perdón de los pecados de los demás, de acercar las almas a Jesús, las almas de los otros. El poder intercesor, que tiene que ser una constante en la vida del cristiano. El cristiano no está simplemente para orar por sus necesidades. La iglesia ora por las necesidades de todos.
ora por el perdón de los pecados de todos, ora por todos los seres humanos. Y es importantísimo que nuestra intercesión sea generalizada, pero sea también individualizada. Yo rezo por todos los hombres, sí, pero rezo por fulano, sutano y mengano, con nombre y apellido. Pido por ellos. ¿Por qué? Porque estos hombres llevan cargado a este paralítico. Están intercediendo por la sanación física de él. Pero mira cómo la fe de esos hombres es recompensada con el perdón de los pecados para el paralítico. Ahora uno pudiera quedar un poco defraudado. Bueno, todos estos hombres han llevado a este paralítico no buscando el perdón de los pecados, sino buscando que sanara. Es decir, que se levantara, que pudiera caminar por sus propios medios. ¿Qué es más valioso? ¿El perdón de los pecados o la sanación física? Más valiosa es esa sanación espiritual, ese perdón de los pecados. A veces no lo reconocemos porque, claro, valoramos más lo material y no nos damos cuenta de la riqueza espiritual. Pero mucho más valioso es aquello que le está dando el Señor. Delante del Señor están unos escribas que piensan, este hombre está blasfemando. ¿Qué significa blasfemar? Decir algo en contra de la fe, decir algo en contra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan que está blasfemando? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y entonces, ¿qué les dice Jesús? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues bien, sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y ese es el poder que le va a dar a sus discípulos. Y el Señor ha demostrado que tiene ese poder haciendo algo que todavía parece a nuestros ojos más grande y más difícil, que es decirle al paralítico, levántate y anda. Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, entonces se le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué tomar la camilla? ¿Qué cosa más rara? Decirle al paralítico, levántate, toma la camilla y ándate. Para que se lleve la camilla y no la deje botada ahí. No sé, a mí se me ocurriría que lo normal es decirle, levántate y camina. No, levántate y toma la camilla. ¿Por qué? Porque al tomar la camilla muestra cómo ha vencido a la enfermedad. Cómo aquella camilla en donde estaba postrado, donde estaba toda su existencia tirada, bueno, ahora está en su dominio. La puede tomar en las manos y levantarla. Claro, es un signo de victoria, es como levantar el trofeo. Está levantando el trofeo de haber vencido por la gracia de Dios ese estar paralítico y además haber recibido el perdón de los pecados. Bueno, se levantó inmediatamente y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llena de temor. Mira qué diferencia se produce ahora. Ayer veíamos cómo la gente se llena de miedo delante de la presencia de Jesús, que ha expulsado a los demonios, han ido a la piara de cerdos y esa piara de cerdos se ha lanzado, se ha precipitado al agua. La gente ahora se llena igual de miedo, de temor. Pero ¿cuál es la diferencia? Los unos le han pedido a Jesús que se vaya y los otros, en cambio, han glorificado a Dios. Han glorificado a Dios. ¿Y por qué? Por haber dado tanto poder a los hombres. Qué bonito es hoy día hacer nuestro acto de fe en ese poder que ha dado Jesús
para que verdaderamente recibamos el perdón de los pecados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.